Hola, buenas, mi nombre es Marwin Yepes y yo vengo a explicarle acerca del método de bisección. El método de bisección en matemáticas se usa para la búsqueda de raíces. Divide un intervalo a la mitad seleccionando el subsiguiente que posea una raíz. En Octave, para hacer esto, utilizamos function igual a bisección. Bisección es el nombre de nuestro algoritmo. Utilizamos CLC y Clear para eliminar los datos de la pantalla y eliminar las variables almacenadas. Format Short para que nuestros números estén de forma más concisa y posean menos cifras significativas a la hora de armar la tabla. Pediremos una serie de datos que son nuestra función, cada una debidamente validadas, de que nuestras variables no estén vacías. Con ello usaremos cEmpty, nuestra variable. Esto indica que si nuestra variable está vacía, mostrará este error: el valor no puede ser vacío. Para este caso de fun, como es nuestra función, usaremos, si la función está llena, usaremos inline. Como argumento llamaremos a fun y como nuestra variable que la define, x minúscula, que aquí está expresado. Luego de esto, decimos que si nuestra variable fun está llena, sale del ciclo. Luego con xblock mostraremos la gráfica de nuestra función, utilizando click on para mostrar unas rejillas y hold alt. Asimismo ocurrirá con x sub 0, que es el nombre de nuestra variable del primer intervalo. X sub 1, que es el nombre de nuestra variable del segundo intervalo. Y aquí agregaremos una nueva validación, que x sub 1 no puede ser menor a x sub 0, sino mostrará el extremo inferior no puede ser mayor al extremo superior. Luego de esto cerramos nuestro ciclo con sus respectivas validaciones. Otra cosa que pediremos será la tolerancia, la cantidad de iteraciones que deseamos que posea nuestro algoritmo. Y ahora bien, comenzamos en forma con lo que es nuestro algoritmo. Llamamos a y sub 0 como nuestra función evaluada en x sub 0 y y sub 1 como nuestra función evaluada en x sub 1. Utilizamos tick para conocer nuestro tiempo de ejecución de CPU. Si y sub 0 es igual a x sub 0, es decir, que si nuestra función evaluada en x sub 0 es 0, nos mostrará x sub 0 es una raíz. Si y sub 1 es igual a 0, nos mostrará x sub 1 es una raíz. Luego, si ninguna de estas dos es válida, llamamos a verificar si y sub 0 por y sub 1 es mayor a 0. Quiere decir que nuestra función no existe raíz en dicho intervalo. Si no, empezamos a aplicar nuestro método de bisección, en el cual en x sub m buscaremos nuestro punto medio, ya que tendremos a x sub 0 más x sub 1 entre 2 será x sub m. Luego este x sub m lo evaluaremos en nuestra función y lo llamaremos ym. Luego aquí tendremos una variable que se llama error, que indicará nuestra tolerancia más 1. Esto para que a la hora del ciclo no se salga al conocer dicho error. Ahora llamamos a un contador igual a 1, inicializándolo. Y luego tendremos t, que contendrá nuestro contador, nuestro punto de intervalo inicial, nuestro punto de intervalo final, nuestro nuevo punto dentro del intervalo. Luego tendremos nuestra función evaluado en dicho valor y el error. Y procedemos a colocar un ciclo while. El ciclo while seguirá funcionando siempre y cuando y sub m sea distinto de 0, si el error es mayor a la tolerancia y si nuestro contador es menor a las iteraciones.
Y auxiliar igual a x sub m. Auxiliar se utiliza para guardar un valor que luego se utilizará para el cálculo de nuestro error absoluto. Luego, si y sub 0 por y sub m es menor a 0, y sub m tomará el valor de x sub 1, es decir, que nuestro intervalo estará desde el intervalo inicial hasta x sub m. Si no, tomará el valor de x sub 0 igual a x sub m. Y y sub m es igual a y sub 0, es decir, que nuestra función evaluada en x sub m será y sub 0. Luego de esto finaliza lo que es este if. Y procedemos a calcular de nuevo x sub m, el cual será x sub 0 más x sub 1 entre 2. Volvemos a evaluar nuestra función en x sub m y llamamos a nuestro error, en este caso nuestro error absoluto, que vendría dado entre barras de valor absoluto por x sub m, vendría dado por x sub m menos el auxiliar. Luego de aquí llamamos al contador igual a contador más 1 para que se vaya incrementando a medida que se ejecuta el ciclo. Luego de aquí tendremos a nuestro vector para mostrarlo en una tabla. Llamaremos al contador en cada una de las variables, esto para que se muestren como si fuera una tabla, es decir, en la posición 1, 1 mostrará el contador, después vendrá incrementándose en la posición 2, 1 y así sucesivamente. Luego de esto finaliza nuestro ciclo while y llamamos si y sub m es igual a 0, nos mostrará que hemos encontrado la raíz. Si no, si el error es menor a la tolerancia, nos indicará, al ser el error menor que la tolerancia, entonces nos mostrará el valor y nuestro respectivo error absoluto. Si no, decimos, al llegar al máximo de iteraciones, entonces tenemos que el valor de la raíz será el valor encontrado con un error que sería el que encontraríamos. Luego de aquí mostramos a un fprint para mostrar un encabezado. Imprimiremos nuestra tabla por medio del vector t y mostraremos una serie de mensajes. Luego de aquí colocaremos talk. Esto es sencillamente para que al finalizar nuestro algoritmo nos cuente el tiempo de ejecución y su respectivo en function. Ya luego de esto llamamos a bisección, ya que anteriormente ya habíamos cargado nuestro algoritmo. Decimos, ingrese la ecuación entre comillas simple y en función de x. Si le damos enter, dice, el valor no puede ser vacío. Entonces ingresamos entre comillas simple nuestra función, que en este caso sería x elevado a la 3 más 3 por x menos 1. Vemos aquí que nos muestra nuestra gráfica. Vemos que es una gráfica continua y podemos seleccionar nuestro intervalo. En este caso colocaríamos nuestro primer intervalo 0, nuestro segundo intervalo 1, indicamos nuestra tolerancia que sería del 0.0001 y la cantidad de iteraciones que deseamos, que en este caso colocaríamos 10. Y vemos aquí que llega y dice, al llegar al máximo de iteraciones, entonces x sub m, el valor de la raíz es de 0.321289, con un error de 0.000976562. Nos muestra las iteraciones que serán del 1 al 10, porque se llegó a que el número de iteraciones es el máximo. Nuestro x sub 0, nuestros respectivos valores, x sub 1 igual, x sub m igual, y sub m y nuestro respectivo error. Una breve leyenda de lo que significa cada uno de estos valores y el tiempo de ejecución, que en este caso sería 0.0629000.
Ahora procedemos con el segundo algoritmo, que es el de regla falsa. Está basado en encontrar la intersección de una recta conformada por dos puntos, A y B, con el eje X, consiguiendo intervalos más pequeños, permitiendo una aproximación a una raíz. Conserva todas las características del método de bisección, excepto el de conseguir el punto medio, ya que se realiza por medio de una fórmula que la podemos apreciar aquí. Bueno, lo haremos de una forma más rápida. Ya conocemos que para crear una función llamamos a function igual a regla falsa. Utilizamos los siguientes métodos o funciones, que son clc, clear, y le damos un formato de tipo short. Tenemos la variable fun, que nos mostrará el input con su respectivo mensaje. Si está vacío, nos dirá el valor no puede ser vacío. Si no, llamamos a el inline con la variable fun y nuestra variable que la define, que es en función de x, llamamos a f minúscula. Si en dado caso está vacío, se repite el ciclo. Si no, se sale del ciclo. Aquí nos muestra xblock, que es sencillamente para graficar. Graficamos nuestra función f. Procedemos a pedir nuestro valor inicial, que sería x sub i, nuestro valor final x sub u. Procedemos a decir que x sub u no puede ser menor a x sub i, y además de esto pedimos nuestra tolerancia y nuestra cantidad de iteraciones, cada uno con sus validaciones correspondientes. Llamamos aquí a y sub i igual a f evaluado en x sub i y a y sub u f evaluado en x sub u. Procedemos aquí por medio de tick a que comience nuestro cronómetro para el tiempo de ejecución, y procedemos. Si y sub 1 es igual a 0, quiere decir que x sub 1 es una raíz. Si y sub u es igual a 0, quiere decir que x sub u es una raíz. Y si y sub i por y sub u es mayor a 0, quiere decir que la raíz no existe. Como vemos aquí que el x sub m cambia en cuanto a la función de bisección. Ya no es x sub 0 más x sub 1 entre 2, sino que ya es esta fórmula que anteriormente la vimos en esta parte. Procedemos a calcular y sub m, que es la función evaluado en x sub m. Tendremos aquí inicializando el error, nuestro contador y nuestro respectivo vector para mostrar una tabla. Y procedemos aquí al ciclo while, que seguirá ejecutándose siempre y cuando y sub m sea distinto de 0, si el error es mayor a la tolerancia y si el contador es menor a las iteraciones. Llamamos aquí un auxiliar para calcular nuestro error absoluto. Si y sub i por y sub m es menor a 0, quiere decir que nuestro x sub m tomaría el valor del segundo punto. Si no, llamaríamos a x sub m igual a x sub i, es decir que x sub m tomaría el valor del punto inicial. Ahora procedemos de nuevo a calcular x sub m mediante la fórmula que ya habíamos definido. Aquí procedemos a calcular y sub m, que es la función evaluado en el nuevo x sub m. Procedemos a calcular el error, incrementamos nuestro contador en cada una de las iteraciones más 1, y aquí llenamos nuestro vector correspondiente con cada una de las iteraciones para mostrar nuestra tabla. Ahora, para mostrar cada uno de los respectivos mensajes, tendremos: si y sub m es igual a 0, quiere decir que x sub m es una raíz. Si el error es menor a la tolerancia, nos mostrará el error es mayor a la tolerancia, por tanto x sub m es raíz y tiene como valor el valor que encontramos con un error, que sería el calculado. Si no, decimos al alcanzar el máximo de iteraciones mostrará nuestro valor,
y mostrará nuestro error. Luego de esto tendremos un fprint para imprimir el encabezado, el divs m para imprimir nuestra tabla ordenada y 4 fprint que sencillamente serán una breve leyenda. Más abajo aquí tenemos el TOC, que sencillamente es para culminar nuestro cronómetro del tiempo de ejecución, y terminamos nuestra función. Vemos aquí que ya tenemos cargado nuestro algoritmo de regla falsa y llamamos a nuestra función para hacer una pequeña corrida. Vemos que dice ingrese la ecuación entre comillas simples y en función de x. Ingresamos entre comillas simples nuestra función, que en este caso sería x elevado a la 3 más 3 por x menos 1. Y vemos que nos muestra esta pequeña gráfica para poder definir nuestro intervalo. Aquí nos pide cuál es el valor inicial, que llamaríamos a 0. Nuestro valor final sería 1. Nuestra tolerancia, que colocaríamos 0.001. Y la cantidad de iteraciones, que la llamaríamos 10. Vemos aquí que nos muestra el error es mayor a la tolerancia, por tanto x sub m es raíz y tiene valor de 0.322.148 con un error de 3.3841 e a la menos 6. Nos muestra las iteraciones, el x sub i, el x sub u, el x sub m, el y sub m y el error. Aquí la breve leyenda y nos dice que el tiempo de ejecución es de 0.091 segundos.